Hola, hola a todos. Estamos esperando que se conecte Tony. Mientras tanto, le doy la bienvenida a este Startup Grind virtual. Mi nombre es Shaula Montaz y yo voy a ser su host el día de hoy. Súper emocionada de que vamos a estar conversando con Tony. Yo tuve el chance de conversar con él hace creo que ya más de un año. Y durante esa conversación me edificó muchísimo, me encantó, pero yo sé que ahora él tiene muchísimas cosas nuevas que aportar. ¿Me pueden decir si me están escuchando? Ah, ya se conectó Tony, lo voy a unir, pero si me pueden decir si me están escuchando sería ideal. Vamos a esperar que él pide el request. Les pido disculpas, soy un poquito nueva en todo esto de los lives, pero entiendo que ahora me va a pedir el request y ahí iniciaremos la conversación. Les comento que tendremos una sesión de preguntas después de la conversación, después de esta mini entrevista que será más un conversatorio, pero durante toda la conversación, si ustedes tienen alguna inquietud, algo les está llamando la atención, quieren que profundicemos en algún tema, solo déjenme saber. Déjenme ver acá cómo yo lo ubí. Aquí está. Ya le di el request. Entonces, como les decía, esto es una iniciativa de Startup Grind, versión virtual. Hola, Tony, ¿cómo estás? Hola, Shaula, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas Qué noches. gusto verte. Igual, Tanto yo tiempo. te comentaba a los que se están uniendo que tuve el chance de conversar contigo cuando tenía potenciando tu semana, pero que sé que el Cierto, mundo ha dado tantas vueltas que la conversación ahora yo estaba como apuntando por dónde iba a ir, porque sé que hay muchas cosas cierto, cierto. que hablar. Y Así es. Y antes de darte la introducción, le comento a todos los que se están uniendo, esto es una iniciativa de Startup Grind virtual para que nos mantengamos siempre unidos con los temas que son de interés, sigamos teniendo conversaciones con personas que sabemos que aportan muchísimo, pero más que nada para que la comunidad siga interactuando, sigamos creciendo y porque esta es una manera ideal de nosotros escuchar de ustedes. Entonces, yo súper feliz de ser host de esta conversación porque la voy a tomar como para mí. Es una conversación que quiero absorber información yo. O sea que una vez más, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Shaula. Gracias por la invitación a ti, al equipo de Startup Grind, por la convocatoria y la invitación. La verdad que es muy grato poder pues, compartir un rato contigo y con la audiencia y quienes nos acompañen. Y tú dirás los temas a conversar y cómo quieres que abordemos Mira, este tema. Recuerdo muy gratamente aquella oportunidad en Potenciando, claro, claro. Yo digo, y tus estoy socios que de fue cómo vamos a hacer la dinámica de esta conversación, pero más que nada yo cuenta. quiero que la comunidad, y como yo sé que este video se va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube, que después se lo vamos a compartir, mi interés primordial es primero que conozcan de ti, aquellos que no te conocen, que conozcan de ti, pero yo tengo unas palabras importantes que yo quiero que profundicemos en algún momento, como son comunicación, sostenibilidad y responsabilidad social, imagen corporativa, y cómo todo eso se alinea a lo que eres y a lo que entregas, pero también cómo nosotros podemos aplicarlo en nuestros emprendimientos, en nuestros proyectos personales que muchas veces se inclinan a los profesionales, pero también cómo desde tu experiencia enfocarte en ciertos aspectos específicos de la comunicación te ha aportado. Entonces yo quiero primero que nos comente un poquito de tu historia para todos aquellos que te han seguido, pero quizás no conocen como esas cositas que uno nada más dice hablando. Bueno, a ver, bueno, la historia es algo larga, ¿no? Como podrás ver, las canas no dejan mentir, ¿no? Entonces, a ver, yo tengo, mi profesión de base es la comunicación social, yo estudié comunicación social en la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Me gradué con una especialización en el área de comunicación audiovisual, porque originalmente yo quería ser cineasta, esa era parte de mi ilusión cuando inicié la carrera. Y de hecho fui profesor auxiliar de cine por un tiempo. Pero inicié en el mundo audiovisual, comencé trabajando en Radio Caracas Televisión, por invitación de quien fue mi preparador en la universidad, y me llevó a trabajar con él, que fue una gran experiencia. Y de allí, pues, continué en el mundo audiovisual, insertándome en lo que en aquel momento era una productora de televisión que existía dentro de el grupo Pisolante y Asociados. Entro a trabajar en la productora, fundamentalmente trabajando sobre la base de audiovisuales corporativos. ¿Okay?
Y ese trabajo inmediatamente me llevó muy rápidamente al trabajo de consultoría, fundamentalmente porque cuando tú haces un audiovisual corporativo, tú tienes que poder ensamblar razón y emoción al mismo tiempo, para poder efectivamente crear un producto que mueva a la audiencia en la dirección deseada, en la dirección hacia donde tú quieres que la audiencia efectivamente se mueva. En consecuencia, digamos, ahí comenzó un proceso muy largo. Yo tengo 27 años dentro de la misma organización, que es Isolante, de la cual soy socio y director. Luego, más adelante en mi carrera, hice una maestría en comunicación política y gobernanza estratégica, fundamentalmente porque en el mundo empresarial, que es donde yo trabajo, en el sector privado, hay muchos elementos coincidentes con el mundo de la política. Digamos, todos somos animales políticos y de alguna forma lo que sucede en el mundo de la política se traslada al mundo organizacional. Y me pareció una combinación extremadamente útil, me ha resultado extremadamente útil para comprender mucho mejor lo que supone esa interacción entre bueno, sector privado, sector público y en consecuencia cómo hacer mucho más eficiente un proceso de buena gobernanza, además una contribución a crear un mejor ambiente de cara al desarrollo, al progreso y al bienestar de los países, de nuestros países. Uh -huh. Y eso pues me ha sido extremadamente útil. Entonces, bueno, en esa carrera también ha habido, bueno, estudios de distinta naturaleza, estudios de posgrado en materia de administración de empresas, de liderazgo, de una cantidad de cosas que van nutriendo efectivamente y complementando, bueno, quién uno es y de alguna manera a lo que uno se dedica. En mi rol de consultor, que es fundamentalmente lo que soy, independientemente de los cargos o de las posiciones, al final del camino uno es digamos, yo me dedico a la consultoría y la consultoría no es más que pues acumular experiencia y práctica de cara a apoyar a otros a lograr objetivos y a tomar buenas decisiones, o las mejores decisiones posibles dadas las circunstancias. Eso en los tiempos que corren hoy es fundamental cuando estamos atravesando una situación de crisis global, la buena toma de decisiones, el buen análisis de escenarios, el buen análisis de entorno para la gestión o la creación de escenarios para tomar decisiones es fundamental. Y luego cómo tú efectivamente conectas eso con un proceso de comunicación que permita transmitir con mucha efectividad cuáles son tus objetivos, qué quieres lograr, cómo lo quieres lograr, de cara a poder hacer que la gente te acompañe a lograr esos objetivos y puedas efectivamente lograrlo. En consecuencia, digamos, te estoy resumiendo, hiper resumiendo un poquito de mi historia personal, y que eso, cómo eso me ha llevado efectivamente a lo que hoy hago, a lo que me dedico, a lo que tengo tantos años dedicándole tiempo, pasión y trabajo, fundamentalmente para ayudar. Nosotros los consultores estamos fundamentalmente para ayudar, para apoyar, para acompañar, y para contribuir no solamente a los objetivos de nuestros clientes, sino que a través de nuestros clientes nosotros también estamos procurando lograr objetivos ulteriores que tienen que ver con la generación, por lo menos desde mi punto de vista, de progreso, desarrollo, bienestar para todos los que hacemos vida dentro de una nación, dentro de un país y al final del camino del planeta. Buenísimo. Y dentro de todo ese proceso de desarrollo, de crecimiento y lo que me contabas, hay algunas palabras que siempre han estado presentes, que es el apoyo que estás brindando dentro de las diferentes áreas que te estás desarrollando. Pero me da mucha curiosidad, desde la perspectiva de tu profesión, ¿cómo defines crisis? O sea, la palabra crisis, ¿cómo definirías? Bueno, la palabra crisis viene del griego, ¿eh? Crisis se escribe con K, y la crisis no es más que un momento de inflexión, es un momento de tomar decisiones, este, eh, presionado por una circunstancia particular, pero es fundamentalmente eso, es el momento para tomar decisiones. Y en consecuencia, la crisis es disruptiva, o sea, nos rompe nuestra cotidianidad, representa evidentemente un riesgo para la integridad, bien sea de las personas o de una organización, y en consecuencia obliga a que deban tomarse decisiones para poder enfrentarla adecuadamente. Entonces, la crisis no es más que eso, es la ruptura de nuestra cotidianidad, es el riesgo que representa esa circunstancia que presiona nuestra realidad, y lo puede hacer desde el punto de vista físico o lo puede hacer desde el punto de vista, digamos, desde el punto de vista tangible o no tangible. Puede haber un riesgo operativo físico para las personas o puede haber un riesgo de continuidad de negocios, que tiene que ver también entonces con la organización. Entonces, en la práctica, la crisis no es más que eso.
es ese momento donde se nos rompe la cotidianidad, donde tenemos que tomar decisiones, y para eso hace falta tener efectivamente un set de skills muy bien estructurado, muy bien planteado, para empezar, la capacidad de analizar con mucha cabeza fría lo que está sucediendo, cómo racionalizar las emociones. Las emociones son probablemente de las cosas que nos juegan muchas veces malas pasadas a la hora de manejar una crisis, porque si nos dejamos llevar por completo por ellas, pues podemos perder un poco el rumbo de lo que queremos lograr. Y en consecuencia tenemos que ser muy racionales, ¿no? Este, pero te diría que fundamentalmente se trata de eso, se trata de tomar decisiones muy rápido, eso sí. La crisis exige mucha velocidad y cuando las personas no están preparadas y las organizaciones no están preparadas para manejar con velocidad la respuesta a la crisis, generalmente el costo es mucho mayor. Y tú sabes, tú me comentas organizaciones y yo me he enfocado mucho durante esta conversación en ver las diferentes perspectivas de esas organizaciones, pero dentro de esta comunidad tenemos muchos startups y esos startups quizás no tienen esa base organizacional que les ayude a tener ese manejo efectivo, a tener esa reacción cubierta de inteligencia emocional, porque muchos están cubriendo diferentes roles dentro de su proyecto. Así es. 3 puntos, o para no limitarte sin números, ¿cuáles son aquellas herramientas que tú entiendes que una startup debe estar trabajando desde ya o siempre tener en consideración para estar preparado para los momentos de crisis? A ver, mira, independientemente, yo esto insisto muchísimo en ello, porque independientemente del tamaño de una organización, sea un startup, sea un emprendimiento que ya tiene cierto tiempo en el mercado, sea una empresa pequeña, mediana o grande, los principios son los mismos. Al final del camino, todo el que tiene un negocio o está empezando un negocio debe tener claro cuáles son sus riesgos y tiene que mapear esos riesgos. Tiene que sentarse efectivamente con una hoja y un marcador, dibujar una matriz y comenzar a establecer, pero cuáles son en función de la realidad de mi emprendimiento, de mi startup, cuáles son los riesgos a los que yo estoy sometido. Cuáles son los riesgos que conviven conmigo, o cuáles son los riesgos que se pueden presentar conforme mi estrategia va efectivamente llevándose a cabo. Claro. Y una vez que yo tomo esos riesgos, bueno, lo que tengo es que ordenarlos. ¿Cómo los ordeno? Bueno, pues los voy a tratar de ordenar por la vía de determinar cuál es el impacto que tienen esos riesgos para mí. Esos riesgos los pueden tener un impacto desde el punto de vista económico, pueden tener un impacto reputacional. En consecuencia, les voy a colocar una calificación a cada uno de esos riesgos en términos de lo otro que me tengo que sentar a identificar es, bueno, qué probabilidad hay que ese riesgo se active. Y esa probabilidad también le voy a asignar un valor y en consecuencia voy a terminar con una matriz que me dice en qué cosas yo debo enfocarme, cuáles son las cosas donde yo tengo que prioritariamente poner atención, definir un protocolo particular una estrategia de atención, porque entiendo que hay algunos de esos riesgos que tienen una probabilidad mayor de ocurrencia con un mayor impacto. En consecuencia, tengo que estar preparado para eso. Claro. De hecho, lo que nos ha ocurrido con esta pandemia es que teníamos una clara idea de cuál era el impacto que esto iba a tener, pero le asignamos una muy baja probabilidad y cuando le bajas la probabilidad, pues simplemente lo sacas del mapa. Y cuando lo sacas del mapa, lo olvidas. Y si lo olvidas, bueno, pues pasa como a Jaimito y el lobo, ¿no? De pronto aparece el lobo y resulta que tú no estabas preparado para eso. Entonces, para cualquier persona, de hecho, hasta como ejercicio particular, individual, personal, bueno, ¿cuáles son los riesgos a los que uno en su cotidianidad está sometido y en consecuencia, qué cosa? En una oportunidad, y entiendo esto como una conversación muy íntima y muy informal, te cuento una historia rapidito. Hace muchos años con un grupo de trabajo en México, estábamos llevando a cabo un taller de manejo de crisis, por cierto. Y al principio del taller hubo una introducción y la persona que era responsable por el grupo que estaba allí compartiendo con nosotros, que era, digamos, el jefe del grupo, inició haciendo una pregunta muy simple y le preguntó al grupo cuántos de ellos tenían un extintor de incendio en su casa, ¿no? En la cocina de su casa. El grupo eran como de unas 20 personas. Solamente 3 levantaron la mano. ¿No? Y la primera causa de incendios dentro de viviendas tiene que ver con la inexistencia de sistemas de atención de ellos. Es decir, la gente no tiene generalmente un extintor de incendio en la casa. Y mucho menos en la cocina, que es el lugar donde en el 80 o 90% de las veces ocurren esos accidentes. Me puse a pensar y yo no tengo. Claro, y es lo normal. Tú pregúntale a cuántos amigos te vayas atravesando esta semana, pregúntale si tiene uno o no tiene, y te vas a dar cuenta que Voy a no hacer. lo tiene. Uh-huh. Pero
pero tiene que ver con eso, tiene que ver porque le damos una probabilidad tan baja, ni siquiera nos paseamos por esa posibilidad, bueno, que efectivamente, pues simplemente no forma parte de nuestro mapa. Este, la razón por la que tenemos una llanta, un neumático de repuesto en el vehículo es porque la probabilidad, bueno, es un poco más elevada, entonces hay que tener algo allí para resolver. Si no lo tuviésemos, tendríamos un problema importante si se nos empicha un neumático, una llanta en el camino. Entonces, ese análisis es un análisis válido para absolutamente cualquier persona, para cualquier organización, no importa su tamaño. Hoy, evidentemente, mientras más grande es el tamaño de la organización, más complejo es el mapa, más grande es el mapa. Nosotros, yo he trabajado, por ejemplo, con empresas petroleras que tienen un mapa que es extraordinariamente extenso, extraordinariamente detallado. El impacto se mide en términos económicos, en consecuencia, en una escala, por ejemplo, del 1 al 5. Bueno, el 1 representa hasta un monto determinado y el número 5, por ejemplo, es cuando tú estás hablando de costos relacionados con esa crisis que están por encima de los 10 millones de dólares. Entonces, bueno, esa escala va a variar dependiendo de la naturaleza de cada organización, pero el ejercicio es perfectamente válido para todos. Y dentro de ese ejercicio, me quedé mucho con la palabra. Yo siempre como que tomo una palabra porque quiero seguir abundando con el tema de probabilidades. ¿Cuáles son las probabilidades que debemos estar tomando ahora en consideración? No solamente por este nuevo reto de este nuevo mundo COVID que estamos desarrollándonos en, sino de considerando todo lo que estas startups tenían antes de iniciar esta nueva realidad que estamos viviendo, durante, porque yo siento que todavía estamos en el durante, no estamos en el mundo post-COVID, Sí, pero totalmente. de cara a tu perspectiva, me interesa saber, porque a veces quizás cuando uno lo trata de comunicar no fluye de esa manera, pero es algo que veo muy presente y que todos estamos quizás enfocados en decir, ok, estamos viviendo en el mundo COVID. Yo siento que estamos transitando y aún no hemos llegado a esta nueva realidad que nos va a hacer determinar nuevas posibilidades, que nos va a hacer reubicar nuestros planes de contingencia, pero más que nada, que nos va a hacer reubicar, y más de que reubicar, reconsiderar la manera en que nos estábamos comunicando y cuál era la estrategia de comunicación que teníamos. Entonces, ¿cuál es ese mundo de posibilidades que tú estás visualizando que nos va a permitir que nuestros proyectos desde ahora tengan una base más sólida dentro de, uno, aquellas posibilidades, prepararnos para las posibilidades, y dos, tener buenas y mejores y más sólidas estrategias de comunicación? A ver, dos cosas importantes. Una confusión que suele ser común es eh, confundir posibilidad con probabilidad. Este, es posible que en este momento ocurra X tipo, no sé, es posible que nos caiga un avión encima en este momento. Bueno, posible sí es, probable, muy, muy poco, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con posibilidad y probabilidad para no confundirse. Ahora, esto va a depender, Shaula, de cada organización, de la naturaleza de su negocio, de cómo efectivamente se esté realizando cada persona en función de su organización y su negocio, independientemente del tamaño. Bueno, cuáles son los impactos que tiene esta circunstancia según sea la naturaleza del negocio que esa persona está llevando a cabo. Y según esa sea la naturaleza, los negocios van a tener impactos diferentes dependiendo de ello, pero poder establecer cuál va a ser la realidad que se sobreviene a raíz precisamente del ámbito de negocio en el que yo estoy. Ejemplos claros. Eh, el mío, el mundo de la consultoría. Bueno, queda claramente demostrado que la virtualización de los servicios va a ser un must hacia el futuro. Y esa virtualización de los servicios para prácticamente todos los negocios va a tener un impacto importante en cualquier emprendimiento y cualquier negocio que estén haciendo en este momento, con la fortuna de que muchos de los que están naciendo ya están naciendo digitalizados y ya están naciendo efectivamente con una cara muy clara en esa dirección. Hay otros que van a tener que transformarse mucho más rápido de lo que lo tenían previsto, probablemente porque de lo contrario, el riesgo que están corriendo es efectivamente la obsolescencia. Y que haya nuevas ofertas en el mercado que avancen mucho más rápido, cuya propuesta de valor esté mucho más ajustada a cubrir esa necesidad, porque lo que está ocurriendo ahora, y para eso hay que ser muy buen observador, es que están naciendo nuevas necesidades, están creándose nuevas necesidades, que quien tenga mayor velocidad para responder a ellas, bueno, va a tener una ventaja de mercado. Claro. Ejemplo, Zoom, ahora todo el mundo tiene, todos tenemos Zooms uno detrás de otro durante todo el día, ¿verdad? Algunos usan Blue Jeans, algunos usan otras plataformas, pero ya existían plataformas predeterminadas para hacer ese trabajo. ¿Por qué Zoom surge de pronto como una gran herramienta de uso
absolutamente generalizado en este momento? Bueno, porque supo de una forma muy acertada y con una herramienta muy práctica poder resolver un problema que existía que no tenía una solución previa de la misma forma, con la misma facilidad, con el mismo friendly way to do business. En fin, eso es un buen ejemplo, pero de alguien que sabe identificar la oportunidad, le puede dar cobertura muy rápidamente y en consecuencia le gana terreno a sus competidores. Ese es un análisis que toda organización en este momento debe estar haciendo, si es que no lo ha hecho ya, porque ya, como tú bien dices, ya estamos en el durante. En consecuencia, ha habido ya 8 semanas de tiempo desde que, bueno, un poco más de 8 semanas, porque acordémonos que esto comenzó en enero. En Claro. consecuencia, este, esas organizaciones que han ido más rápido en su análisis de cuáles son las necesidades que se han creado en el mercado, pero permiten efectivamente determinar mejores respuestas y mejores ofertas de valor que permitan atenderlas y en consecuencia asegurar una posición competitiva de cara al futuro. Y tomando en consideración nuestra región, porque como tú bien dices, todo esto viene pasando desde diciembre, claro, pero ha sido como esa ola que poco a poco que nadie quería, pero que fue llegando al resto del mundo. Y yo sé que el impacto, y lo veo lo digo por las noticias, los conversatorios que me he unido en la región, ha sido mucho más fuerte. Uno, porque muchas de nuestras empresas de la región quizás no estaban tan preparadas para este tipo de situación, aunque nadie estaba preparado, pero también por el hecho de que desde mi perspectiva, siento que quizás no se construyeron tampoco las alianzas necesarias. Entonces, de cara al futuro, tomando en cuenta estas grandes corporaciones que ya, vamos a decir, si tomamos el ejemplo de Zoom, que si lo vemos dentro del mundo digital y el mundo de las conferencias, lleva un paso muy avanzado que las otras herramientas que ya existían, poniendo en perspectiva los proyectos que tenemos, que están empezando, que pueden estar dentro de nuestra comunidad, ¿cómo tú visualizas los pasos a seguir para crear alianzas estratégicas sumamente fuertes que puedan ofrecer algo de valor, pero que también vayan consolidándose dentro de los puntos necesarios que tú comentabas para que se vaya formando, no importa el tamaño de tu empresa, lo que tú necesitas dentro de esa gobernanza? Bueno, fíjate, a ver, la- las, alia- las alianzas dependen de la capacidad que tengan las partes para compartirse entre sí fortalezas que sean complementarias. Y lo digo porque a veces hay un concepto errado de la alianza que apunta más a la sociedad que a la alianza per se. Uh -huh. Y por cierto, hay muchos emprendimientos que fracasan porque procuran alianzas donde en efecto realmente lo que están unidos son dos competidores, en lugar efectivamente de que yo pueda complementar al otro con una fortaleza que no tiene y viceversa, y en consecuencia la sumatoria de ambos puede generar mayor valor para las partes que el trabajo individual. Entonces, el primer punto muy importante es poder identificar realmente qué tipo de aliado necesito, cuál es el objetivo que estoy persiguiendo, qué capacidades tiene ese otro que complementan las mías, pero que no compite con lo que yo hago, para que efectivamente pueda haber además una relación de largo plazo, donde cada quien se ocupa de lo que debe ocupar y ese esfuerzo conjunto genera una oferta de valor que pues tiene mayores oportunidades de satisfacer una necesidad del mercado. En consecuencia, ese es un trabajo de identificación muy agudo. Eso cuando estamos hablando de alianzas sector privado-privado. Otro elemento adicional es, bueno, cómo se pueden hacer alianzas sector público-sector privado, de cara igualmente a que desde el sector público y con la plataforma del sector privado, del sector privado se puedan efectivamente atender esas necesidades. Entonces, digamos, las alianzas son una excelente herramienta. Yo te diría que es el objetivo de desarrollo sostenible número 17. Es, digamos, yo diría que uno de los más importantes, porque si algo está ocurriendo a partir de esta circunstancia de pandemia que estamos viviendo, es que la cooperación está tomando un nuevo protagonismo. Entre otras cosas, porque es claro y evidente que nosotros no podemos resolver este tamaño de problemas solos. Claro. Necesitamos de otros. Y para poder efectivamente ser muy eficientes en el proceso de atención de cualquiera sea una necesidad o una circunstancia crítica como esta, requerimos efectivamente de cooperar. Y esa cooperación tiene muchas caras. La cooperación puede venir por la vía económica, la cooperación puede venir por la vía de capacidades, la cooperación puede venir por la vía de esfuerzos conjuntos, en fin, y múltiples modelos de alianza que se pueden establecer dependiendo de cuál sea la naturaleza de tu negocio, cuál sea el objetivo que estás persiguiendo, cuál sea efectivamente la necesidad que estás procurando solventar o el deseo que quieras satisfacer en tu público. Entonces,
ese análisis previo para determinar con mucha claridad qué es lo que necesito complementar de mi negocio para poder identificar quién en el mercado puede efectivamente cubrir ese rol, y luego que las condiciones de la alianza sean, bueno, efectivamente razonables para las partes, donde puede haber un beneficio compartido y donde el valor que generamos juntos le agrega efectivamente a la sociedad o a ese público al que va dirigido el esfuerzo. Yo creo que de eso se trata fundamentalmente el trabajo de construir alianza y no confundirlo con otros tipos de esquemas que son válidos, pero que son diferentes. Los esquemas societarios, Claro. los esquemas donde la alianza, a ver, porque cuando hablamos de alianza, hablamos además de un compromiso, hablamos de un compromiso de mediano o largo plazo. Otra cosa son acuerdos de colaboración que uno puede hacer coyunturalmente en un momento determinado para un fin muy específico. Bueno, eso puede ocurrir, pero las alianzas son en la práctica también compromisos en el tiempo. Y yo creo que eso es muy importante porque uno tiene que tener esa visión de mediano o largo plazo cuando decide embarcarse en una alianza que termina siendo en buena medida como un matrimonio. No, y claro, tú mencionas el tema de visión y pensé mucho en Pisolante. Y algo que no hemos conversado, y por si acaso hay aquí en lo que nos van escribiendo algunas preguntas, yo quisiera que tú, desde una manera, como dijimos ahorita, vamos a decir, más íntima y en confianza, nos cuentes un poquito de la anécdota de qué ha sido Pisolante para ti, cómo surgió, pero también de alguna historia puntual que tú entiendas que puede agregar muchísimo valor a la comunidad, pero que fue un punto crítico, que viste un antes y un después y viste exactamente lo que ustedes hacen desarrollarse dentro de lo que es Pisolante. Bueno, déjame contarte esa historia que es larga, pero es entretenida. Isolante es una firma consultora internacional en materia de estrategia y comunicación empresarial. ¿Okay? Pisolante nace hace 40, este año ya van a ser 44 años, la funda Ítalo Pisolante, de ahí viene el nombre de la firma, es el apellido del fundador, quien es mi socio. Yo me uno a Pisolante en el año 93 y en el año 2000 me hago socio de la firma. En estos 27 años de recorrido que llevo con la firma, bueno, hemos tenido un proceso de crecimiento importante, pero siempre muy apalancado sobre una visión de negocio que trascendía la frontera de nuestro mercado originario. Nosotros nacimos en Venezuela, digamos, es nuestro país de origen, pero desde muy temprana edad la empresa comenzó a prestar servicios regionalmente, fundamentalmente porque trabajábamos con empresas transnacionales muy grandes que tenían operaciones en distintos países. Y el trabajo realizado con esas empresas generalmente producía en los clientes el deseo de que nos moviéramos con ellos a otros mercados para apoyarles en proyectos en otros países. Y eso fue llevando a lo largo de los años un proceso vertiginoso de mucho trabajo internacional, de mucho trabajo no solamente en América Latina, sino también en Europa, incluso en lo que se denomina, digamos, Medio Oriente, África y Europa. Y esto estaba impulsado por una visión del fundador, ¿okay? Que siempre ha sido Ítalo un gran visionario, y un equipo, digamos, volcado efectivamente a hacer eso posible, desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista de la oferta de valor, de las metodologías, de la construcción de proyectos, en fin. Entonces, empezamos muy tempranamente en ese trabajo internacional. Nosotros en el año 2000, que fue, nosotros operábamos desde Venezuela y desde Venezuela prestábamos servicio en los países donde nuestros clientes nos llamaban. Pero en el 2014 decidimos, en 2013-2014 decidimos tomar una estrategia diferente, y la estrategia fue, vamos a procurar establecer oficinas propias en otros mercados. Y fue todo un emprendimiento, porque en la práctica era algo que no existía. Iniciamos por la vía de algunas alianzas, ahí tuvimos grandes aprendizajes de lo que significa efectivamente construir y constituir alianzas en otros mercados. Algunas funcionaron, otras no funcionaron, y eso evidentemente generó ese aprendizaje tan importante, y tomamos en consecuencia la decisión de constituir oficinas propias en algunos mercados. Así fue como llegamos a Panamá, así fue como llegamos aquí a República Dominicana, así llegamos a Madrid,
Y en consecuencia establecimos, bueno, algunos nodos, además para diversificar en el marco del alcance también nuestro trabajo en otros mercados, en otros países. Entonces, como ejemplo, nosotros tenemos oficina acá en República Dominicana, pero desde República Dominicana se atienden clientes en Centroamérica y en México, por ejemplo. Tenemos oficina en Venezuela y ahí se atienden clientes que tenemos en Colombia, por ejemplo. En fin, o en Ecuador. Nosotros desde cada oficina generamos un nodo que atiende pues, a clientes en distintos otros países de su región. Pero esa decisión fue una decisión estratégica fundamentada en un mapa de riesgo que ya venía de alguna manera a sobrevenir, bueno, lo que todos sabemos que ha ocurrido en Venezuela, lamentablemente, en una situación de orden de corte político con fuerte impacto en lo económico, que evidentemente ha generado pues, una circunstancia país muy lamentable. Y aún así nosotros seguimos apostándole a nuestro país de origen, a Venezuela. Nosotros mantenemos nuestra oficina abierta y operando y felizmente dando buenos resultados. Digamos, dentro de la circunstancia compleja que vive el país. Pero ese proceso nos ha generado mucho aprendizaje, nos ha permitido ampliar nuestras fronteras desde una perspectiva diferente, porque tiene que ver ahora con, en esos mercados donde hemos instalado oficinas propias, bueno, pues integrarnos a esa comunidad, integrarnos a esos mercados de una manera permanente, independientemente de que desde allí nosotros prestemos servicios a otros países, a otras empresas en otros países. Eso ha sido un proceso muy complejo, ha sido un proceso eh, muy retador, porque en esos países donde tú llegas tienes que empezar de cero. Por ejemplo, en Venezuela nosotros tenemos 44 años de recorrido y somos un referente en el mercado local. Fuimos la empresa, y somos la empresa, digamos, líder dentro del mercado en términos de el tipo de servicio que nosotros prestamos. Es un servicio de nuevo, de consultoría en estrategia fundamentalmente, y trabajamos sobre estrategia corporativa utilizando la comunicación como una herramienta para lograr objetivos de negocio. Entonces, ese reto de una empresa que llega a un mercado nuevo, que tiene que insertarse, que tiene que generarse un posicionamiento, que tiene que darse a conocer, que tiene que mercadearse, que tiene que construir una base de clientes, y que tiene que agregar valor para generar el reconocimiento que le permita efectivamente hacerse sostenible, bueno, es todo un proceso muy similar al que atraviesa cualquier organización naciente. Claro. Independientemente de que, bueno, la única ventaja diferencial es que ya uno trae, evidentemente, bueno, 40 y tantos años de recorrido, de experiencia, de plataforma, de clientes y de conocimiento que son una tarjeta de presentación muy importante para el ingreso a cualquier mercado. Pero esa ha sido un poco, muy resumidamente, pues la historia de nuestra organización. Tenemos un equipo de trabajo, ese es otro de los elementos fundamentales, y es el equipo de trabajo con el que uno hace vida laboral, y la escogencia de las personas para hacer equipo es absolutamente crítica. Por lo tanto, quien está en un startup o en un emprendimiento, bueno, uno de los elementos más importantes a considerar es cuál es el equipo que voy a conformar, cuáles son sus credenciales, qué valor aportan y qué agregan, y sobre todo qué actitud tienen. Y esto lo hemos escuchado mucho, pero puedo dar fe de ello de manera absolutamente contundente, y de las cosas más importantes, y lo digo porque nuestra organización es reconocida muchas veces, Shaula, como una, casi como una academia, ¿no? Sí. Mucha gente nos reconoce porque viene a la organización a aprender, y se aprende mucho en nuestra organización, ciertamente. Este, pero nosotros tenemos, de hecho, una comunidad y una red de personas que trabajaron con nosotros en algún momento de su carrera profesional y siguen en contacto con nosotros. Y una de las cosas más gratificantes es poder escuchar de ellos el valor que representó su tránsito por nuestra organización, y cómo eso influyó positivamente en su desarrollo profesional para ocupar ahora grandes posiciones o excelentes posiciones en organismos multilaterales, en grandes transnacionales, y en otras organizaciones. Eh, la actitud de la persona es crítica, y la conformación del equipo también lo es. En consecuencia, yo puedo decir que nos damos el lujo de trabajar con un equipo extraordinario, empezando por nuestros directores país, tanto en República Dominicana como en Venezuela, Ana Karina Cárdenas en República Dominicana, Agustín Veroes
para Venezuela, nuestra coordinadora de lo que denominamos mercados emergentes, Andrea Angulo, que son profesionales de primera línea, que no solamente tienen conocimiento y experiencia, sino que además se ocupan efectivamente de hacer crecer a sus equipos de trabajo, y en consecuencia a procurar que todo eso apunte a que nuestros clientes puedan recibir, pues, no solamente la mejor atención y servicio, sino efectivamente un apoyo consistente, absolutamente comprometido. ¿Por qué? Porque esa actitud está puesta hacia el servicio. Somos una empresa de servicio y en consecuencia, pues, a eso nos debemos. Y dentro de esa actitud de servicio, ¿cuáles son las observaciones que tú has podido, que tú has podido, vamos a decir, no anotar, sino cuáles son las observaciones que tú tienes en cuanto a la actitud de servicio que has podido ver en el país? ¿Cuáles son aquellos puntos que sabes que identifican muy bien a lo que es un startup de República Dominicana y que son fortalezas que pudiéramos estar utilizando para exportarla? Mira, yo te lo resumo en una palabra, yo creo que pasión. Yo creo que lo que yo he visto de los emprendimientos en República Dominicana, es gente absolutamente apasionada, comprometida, por cierto, con una visión, muy global, Uh -huh. ¿sí? Cosa que creo que le aporta un valor extraordinario porque más allá de lo que pueda significar la presencia local de ese startup o ese emprendimiento, la visión siempre está puesta en, bueno, cómo esto puede crecer y puede efectivamente tener una exposición y un rendimiento que trasciende la frontera del país. Uh -huh. Y creo que eso es un gran valor a aprovechar. Creo que ahí tienen una gran oportunidad, pero sin duda pasión, Chaula. Yo creo que es notorio y claro. En estos días tuve la oportunidad de ser jurado en un Demo Day que organizó Thrive, que es esta empresa, de coworking y oficinas, flexibles que está en Blue Mall, y que forma parte de una empresa matriz que se llama Nader Enterprises, de Georgie Alexander Nader. Y me invitaron como jurado junto con Barna y junto con un grupo, con el Ministerio de, 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 de MIPYME, un grupo importante, grande de personas, para evaluar unos 37 emprendimientos de cara a escoger a un grupo para un demo day, de manera de acercar inversionistas y emprendimientos. Y la verdad es que yo quedé absolutamente impresionado, no solamente con las propuestas de valor, sino la calidad de la presentación de las propuestas de valor que fueron presentadas allí. Uh -huh. Y de hecho, los 8 emprendimientos que quedaron para, acercarlos a los inversionistas estaban muy bien estructurados, muy bien planteados, pero además con una visión de sostenibilidad ya como parte del ADN del emprendimiento, cosa que creo que cabe y vale la pena resaltar. Es decir, hay una conciencia en relación al tema, de sostenibilidad y de responsabilidad social directamente vinculada al nacimiento, desde el nacimiento del emprendimiento o el startup. Y creo que eso es muy meritorio, porque también habla de una sociedad y de unos jóvenes, emprendedores que están sensibilizados con un alto nivel de conciencia, no solamente sobre el factor económico del negocio, sino sobre su impacto ambiental y social para con todos nosotros. En consecuencia, eh, creo que eso termina de redondear muy bien, oye, una oferta muy atractiva, de nuevos planteamientos que surgen desde el ingenio dominicano, que efectivamente se traduce entonces en ofertas de valor que puedan, darnos una serie de beneficios importantes a quienes hacemos vida en un país. Y dentro de esa propuesta de valor, me gustó mucho eso que comenta la sostenibilidad, porque incluso en todos los grupos que uno pertenece, en los artículos que uno va leyendo, está muy presente y es constante, la palabra que andaba buscando, la palabra sostenibilidad. Ahora, yo me he dado cuenta que dentro de los proyectos, dependiendo el desarrollo del proyecto, podemos tener un grado que la gente entiende que puede haber un grado o no de sostenibilidad y estamos asociando sostenibilidad usualmente con lo ecológico. Pero hay muchos emprendimientos con una responsabilidad social que aportan mucho. Desde tu perspectiva, ¿qué recomendación tú pudieras entregar, habiendo pasado esta experiencia recientemente, tomando en consideración lo que estamos viviendo y poniendo bien presente a la comunidad que nos estamos dirigiendo, que es importante tener siempre
dentro de nuestros planes para poder desarrollar una buena estrategia de responsabilidad social y que vaya atada a los valores y principios y no hacerlo porque sí? Bueno, yo creo que parte del propósito de tu organización y de tu emprendimiento, cuando tienes el propósito claro de por qué estás haciendo lo que estás haciendo, y en consecuencia eso viene acompañado de unos valores claramente definidos, bueno, eso te da la plataforma sobre la cual entonces puedes medir cuánto de tu organización o de tu negocio está generando un impacto sobre quiénes. Y esa conciencia sobre el impacto en lo que se llama el triple bottom line, ¿no? El impacto económico, uno, el social y el ambiental, yo pueda efectivamente equilibrarlos y pueda efectivamente darle la misma relevancia a uno u a otro. En consecuencia, ese nivel de conciencia que tiene la persona que lleva adelante el negocio es lo que va a incidir sobre el análisis que realices de los impactos que su emprendimiento, su negocio tiene, para determinar entonces cómo los voy a contrarrestar, cómo los voy a mitigar o de hecho, cómo desde el nacimiento voy a evitar que esos impactos sean negativos. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque hay algunas personas que visualizan eso desde la perspectiva compensatoria, ¿no? Es decir, yo tengo un emprendimiento, tengo un negocio que genera unos impactos negativos, entonces trato de compensar por otro lado con la generación de algunos impactos positivos, pero que no están relacionados. Esa visión compensatoria no necesariamente siempre es buena. En consecuencia, desde el negocio, ese análisis de impacto y de materialidad, como se denomina, que yo realice sobre, bueno, al final del camino, es lo que mi negocio tiene como consecuencia, me permite efectivamente tomar decisiones que llevan entonces a definir cuál va a ser mi estrategia de aproximación, a hacer que el negocio se haga sostenible, no solamente porque genera el rendimiento económico que yo espero, sino porque efectivamente en el largo plazo satisface una necesidad que la sociedad valora, pero valora no solamente cómo llego a él, o sea, no solamente valora el resultado, sino cómo llego yo a ese resultado. Y cada vez más lo que estamos viendo en el mundo es que ese análisis nuestros distintos grupos de interés lo hacen con mayor rigurosidad. Al día de hoy, los grandes, permíteme irme al otro extremo, pero las grandes firmas de inversión, por ejemplo, están comenzando a determinar el cómo generan financiamiento, inclusive cómo invierten en proyectos y en emprendimientos, tomando en consideración precisamente las variables de sostenibilidad de ese negocio. Y están dispuestos a no invertir y a no financiar aquellos proyectos que no cumplen efectivamente con los requerimientos de sostenibilidad que deben tomar en consideración. Entonces, hay un tema que se va a hacer, ese círculo se va a ir cerrando cada vez más. Y se va a ir cerrando cada vez más frente a la expectativa pública, esa expectativa social que existe sobre el comportamiento y el rendimiento de nuestros negocios, y en consecuencia esa sostenibilidad que antes veíamos solamente en el balance de ganancias y pérdidas de la compañía, pero ahora hay que agregarle efectivamente otro balance diferente, que es ese balance social que hace, o el balance que de nuestro negocio hace la sociedad, en términos ambientales y en términos sociales. Entonces, cualquier emprendedor, cualquier startup que no contemple eso como parte intrínseca a la estrategia de origen de su organización, bueno, ya va en desventaja y No, ya tiene efectivamente un riesgo para su mapa. claro, y atado, reiterando lo que tú bien decías, de RD Sostenible nos dicen, lo dicen, mira, la sostenibilidad toca el triple impacto, económico, social y medioambiental. Y es cierto, Así. a veces, o quizás por desconocimiento, le damos un enfoque a lo medioambiental, pero ese triple impacto nos ayuda tanto al interno como también al aporte que vayamos a hacer. Ahora, resumiendo un poquito la conversación y hablando ya más de tu experiencia transformándote, no quizás como profesional, sino como personal durante todos estos años de desarrollo profesional. Pero yo digo que mucho más ahora que estamos enfrentando como quizás el momento de reconstruir nuestra estrategia, redefinir el concepto de crisis más importante. ¿Qué anécdota tú has vivido? ¿Qué anécdota tú nos quieres entregar de algo que tú hayas vivido en estos últimos, para nosotros en República Dominicana, 2 meses y medio, que te ha ayudado a ti a aprender, a reaprender todas las cosas que tú nos estás entregando el día de hoy y que pueden servir de muchísimo valor para aquellos que nos están viendo? Wow, bueno, a ver, eso es una excelente pregunta, porque la velocidad de los acontecimientos ha sido tan vertiginosa, que yo creo que una de las cosas más importantes es poder tener el tiempo para sentarse y tratar de digerir lo que han sido
2 meses y medio. Pero hay varios elementos que creo que vale la pena mencionar. El primero, como aprendizaje, este, es que en estos tiempos de complejidad hacen falta combinar muy bien el elemento racional y el elemento emocional. Y yo tengo una tendencia, por cierto, personalmente hablando, mucho más a lo racional, sobre todo en circunstancias de crisis, que a lo emocional. Este, eh, y es necesario hacer una combinación adecuada de esos dos elementos. Uh -huh. Porque si bien tú requieres lo racional para tomar decisiones, requieres lo emocional para poder darle viabilidad a esas decisiones en función de tu relación con otros. Y eso es un elemento que no es fácil calibrar. ¿Okay? Entonces, creo que ha sido un aprendizaje interesante de verlo en caliente, porque una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica, ¿no? Y por eso quienes hemos estado en el campo de batalla por tantos años atendiendo situaciones complejas, bueno, tenemos tal vez un poquito más de camino recorrido que otros en esa dimensión. Pero el otro tiene que ver con la capacidad de responder con rapidez y con velocidad a las circunstancias. Eh, en estos días me invitaron a una reunión de un comité de crisis, ¿no? Y cuando llego a la reunión era virtual, ¿no? Era por Zoom. Y cuando llego a esa circunstancia me encuentro con un Zoom donde habían 27 personas. Ajá. Y ese era en principio el comité de crisis, a lo cual yo muy respetuosamente le escribí por chat a la persona que me había convocado y le dije, mira, esto es realmente, esto es otra cosa, esto es cualquier otra cosa menos un comité de crisis. Va a ser muy difícil efectivamente que podamos Uh obtener -huh. un resultado, una decisión de un grupo de este tamaño. En consecuencia, cuando la catarsis colectiva culmine, ¿okay? Escoge a un grupo muy seleccionado de aquellas personas que tienen incidencia directa sobre los temas que estamos tratando y hagamos un petit comité aparte para que efectivamente podamos tomar decisiones. Y en efecto, lo que sucedió fue, bueno, que esa reunión se convirtió en una gran catarsis colectiva, que obviamente no llegó a ninguna conclusión, pero de la conversación, de la escucha activa en la conversación, sí se lograron identificar algunos elementos que llevados luego a ese pequeño comité, Claro. a ese pequeño grupo, pudimos tomar algunas decisiones importantes. Entonces, te comento esto a modo de anécdota porque lo que uno aspiraría, uno piensa que a veces las organizaciones en función de su tamaño tienen todo resuelto y todo pensado, y no es así. Eso forma parte de la mitología corporativa. En la mitología corporativa, bueno, hay esa creencia de que todo está resuelto, todo está hecho, las personas están perfectamente capacitadas, entrenadas. Dime tú cuando hay, por ejemplo, que apelar a un vocero de organización para que salga a dar la cara por la empresa. Pero te das cuenta que las personas no tienen preparación, que no están capacitados, que tienen miedo, son seres humanos, se contraen, no quieren efectivamente expandirse para conectarse con otros de cara a comunicar malas noticias, que lamentablemente a veces hay que transmitir y hay que hacerlo con transparencia, con honestidad. Y en esos procesos, cuando no están adecuadamente gestionados, bueno, se produce mucho ruido y se produce efectivamente en consecuencia mucha fricción que termina convirtiéndose en conflictos y terminamos entonces con una crisis dentro de otra crisis. Entonces, de estos días, de estos meses que hemos transcurrido con esta circunstancia, yo te diría que es súper importante tomarse el tiempo para analizar el comportamiento de la organización, el comportamiento de las personas, tener espacios para comunicar además con mucha regularidad. Nosotros, por ejemplo, internamente, yo todos los viernes emito una comunicación a nuestro equipo de trabajo con lo que ha sido la semana, porque hay un elemento fundamental que es poder transmitir certidumbre a las personas y a nuestros equipos. Y eso, a modo de anécdota, de lo que ha sido efectivamente estos meses, para nosotros ha sido bien importante, es decir, poder dentro de la incertidumbre que nos arropa, darle certidumbre a nuestros equipos en relación a qué estamos haciendo, qué está pasando y cómo lo estamos enfrentando, es fundamental, porque, bueno, pues después de todo, las personas dependen de aquello a lo que se dedican y en consecuencia tienen la expectativa de estar informados oportunamente de su futuro y de cómo se ve su futuro dentro de la organización para la que trabajan.
Mira, de verdad, buenísimo. Como resumen, y le entrego a los que se están uniendo, pero también como resumen de esta interesante conversación, el hecho de analizar, comunicar y construir seguridad es sumamente importante, no solamente durante estos momentos que estamos viviendo, pero sino a futuro, para, como tú bien dices, a manera personal, pero también para mejorar la comunicación y la integración que tenemos con los equipos que trabajamos, sea de nuestras propias empresas o de esos aliados que vamos creando. Muchísimas gracias. Así es. De nombre no sé si tienen alguna pregunta, perdón, me emocioné aquí. Vamos a darle quizás unos minutos para las preguntas, pero es sumamente interesante también todo esto que está surgiendo con estas conversaciones virtuales. Y de mi parte me he unido a unas cuantas, sí he sido como selectiva porque yo digo que el tiempo que estoy ahorrando en tapón, estoy consumiendo tanta información que digo que Sí, ahora tengo que todos. elegir cuándo la voy a ejecutar. Totalmente. No, yo te diría que estamos absolutamente, además, eh, hay un término que se acuñó hace un tiempo de infoxicación, ¿no? Y estamos realmente, absolutamente, eh, 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 yo te diría que overwhelmed, ¿no? El término en español ahora no me viene a la cabeza, pero estamos absolutamente desbordados en información, la cantidad de datos que hay que procesar diariamente Ay, son impresionantes. Además, la velocidad a la que se mueve la circunstancia para hacerle seguimiento también requiere, eso es un punto muy importante. Tú que mencionabas el tema de la estrategia de comunicación se fundamenta en, bueno, ese análisis de entorno que tiene que estar claro de qué es lo que está ocurriendo allá afuera, a partir del análisis de esa información, qué impacto genera para mí, cómo yo estoy respondiendo ante ello y en consecuencia cuáles son los canales, los medios, los mensajes y los voceros que voy a colocar in place para afrontar la circunstancia. Pero es tal en la avalancha de información que no da, simplemente no da tiempo de procesarlo todo. Entonces ahí hay un punto muy importante. Si tú tienes que trabajar con una cantidad de información limitada, es bueno que en consecuencia puedas complementar esa ausencia con la experiencia de ese tercero que te ayude a ver lo que no estás viendo, porque esa experiencia ya le ha dado suficiente recorrido como para poder navegar, como para poder volar por instrumentos, ¿no? Entonces, eso es un elemento que creo que es importante, sobre todo para quienes, oye, atraviesan esta circunstancia sí. con la incertidumbre que genera, además, bueno, no poder efectivamente estar al tanto de todo lo que está pasando y en consecuencia cómo me afecta. No, y como tú bien dices, esa palabra es sumamente importante y qué bueno que la traes a la luz, la incertidumbre. Todos las estamos viviendo, las empresas aún más, porque como tú bien dices, está esa presión de tengo un grupo que es parte de todo esto que hemos construido, tengo una responsabilidad ante ese grupo y el hecho de dar la seguridad de yo también estoy viviendo esta incertidumbre, comunicarlo y analizarlo, como tú decías ahorita, es de muchísimo valor. Y yo te doy las gracias de parte de Startup Grind edición virtual por esta conversación, recordándole a todos los Gracias a ti. que en la última foto están las cuentas de Tony para que lo sigan, de Pisolante también, y que este video se va a quedar en YouTube para que lo puedan volver a ver y puedan seguir aprendiendo de esta conversación. Pero más que nada, la idea es de que a ellos, a los que nos están viendo, les surgen todas estas preguntas y que se unan a la conversación y que las tengan, porque son temas indiscutiblemente que tenemos que conversarlo y ejecutar. Así es. Charlo, muchas gracias a ti por la invitación. Tengas Un gusto verte nuevamente y espero verte pronto personalmente. igual. Un abrazo. Chao, chao. Bye. Cuídate mucho.